Hola a todos, continuamos aquí con el desarrollo de la unidad dedicada a los cambios que se produjeron en el antiguo régimen a final del siglo XVIII, y en este vídeo, con el que terminaremos, vamos a hablar de las relaciones internacionales que se dan en ese periodo de tiempo. Bien, el siglo XVIII se va a caracterizar por la existencia de un equilibrio de fuerza entre las principales potencias europeas, que van a ser Gran Bretaña, Francia, Prusia y Austria. La rivalidad y la lucha por el control tanto marítimo como por el continente va a dar lugar a una serie de conflictos. El primero de ellos va a ser la Guerra de Sucesión Española, que abarca del 1701 a 713. En ella vamos a empezar hablando de que Carlos II, el rey de España en aquellos momentos, que era de la familia de los Austrias, muere sin descendencia. Entonces vamos a tener dos aspirantes al trono. Por un lado vamos a tener a Felipe de Anjou, que es de la casa Borbón, de la dinastía Borbón, nieto de Luis XIV, y por otro lado al archiduque Carlos, también, al igual que Carlos II, de la familia de los Austrias. Esto va a suponer esta lucha entre estos dos candidatos. Por un lado vamos a tener un conflicto internacional, ahí vemos en el mapa los países que se van a enfrentar, ya que las principales potencias europeas van a aliarse contra Francia. ¿Por qué? Pues porque Francia, si hubiera conseguido, si consigue que en España también esté la dinastía Borbón, pues sería la potencia más importante dentro del continente. Y eso no se quería, lógicamente. Y por otro lado también vamos a tener una guerra civil en España, ya que Castilla básicamente va a apoyar a Felipe de Anjou y sin embargo Aragón al archiduque Carlos. Por lo tanto vamos a tener un conflicto a nivel europeo y dentro de España también un conflicto local. La guerra terminará cuando se firme el Tratado de Utrecht en 1713, por el que Felipe de Anjou es reconocido como rey de España, será Felipe V, pero tiene que renunciar a los derechos del trono de Francia, es decir, él no podrá nunca convertirse también en rey de Francia, por lo tanto no unirían los dos territorios. Gran Bretaña en este tratado va a conseguir territorios de España, va a conseguir Gibraltar y Menorca, y una serie de beneficios en las colonias, unas concesiones coloniales en América. Principalmente va a ser que va a conseguir durante un tiempo el monopolio del comercio de esclavos negros y también un navío de permiso, es decir, va a poder enviar una vez al año un buque cargado con mercancía para comerciar con las colonias españolas en América, solo uno al año. Austria, por otro lado, también va a conseguir los Países Bajos españoles. España va a perder los Países Bajos y también los territorios españoles en Italia, menos Sicilia, que pasará a Saboya. Otro conflicto será la Guerra de Sucesión de Austria, entre 1740 y 1748. Va a enfrentar a Francia y a Prusia con Austria. Vemos cómo las alianzas cambian, depende de la situación. Y se va a dar también un tema de muerte sin descendencia, y se firmará una paz en 1748 en Aquisgrán, por la que Prusia obtendrá territorios austriacos, obtendrá los territorios de Silesia. Otro conflicto, este sí más importante que el anterior, la Guerra de los 7 años, que va de 1756 a 1763, va a enfrentar principalmente a Gran Bretaña y a Francia y sus aliados por el comercio colonial, ya que, como hemos visto, el comercio colonial reporta grandes ganancias a los países. En este mapa vemos los países que se enfrentan, ya vemos Francia y Gran Bretaña con sus territorios ultramar en las colonias y sus aliados. Si vemos, esta es el primer conflicto mundial de la historia, sería la primera guerra, realmente la primera guerra mundial de la historia de la humanidad, aunque no recibe ese nombre. Se va a desarrollar, como hicimos en Europa, pero también en las colonias de América y Asia. Vamos a tener aquí en esta zona de aquí y también en Asia. En la zona de la India vamos a tener importantes conflictos. El conflicto terminará con la Paz de París, que se firma en 1763, y es muy importante porque Francia cederá a Gran Bretaña territorios de Canadá y la mayor parte de sus colonias en la India. Y eso va a suponer el inicio del declive francés y la expansión de Gran Bretaña. También es importante, ya lo veremos en temas siguientes, que el coste económico de la Guerra de los 7 años afectará mucho y será uno de los elementos principales para posibilitar la Revolución Francesa, pero ya lo veremos en un vídeo más adelante. Pues, visto todo esto, al finalizar el siglo XVIII vamos a tener entonces
una gran potencia dominadora de los mares, que va a ser Gran Bretaña, y luego 3 potencias continentales que seguirán luchando entre ellas y que ya veremos, Gran Bretaña apoyará a una u otra según sus intereses. Bien, para terminar el vídeo vamos a hablar de qué ocurre después de esa guerra de sucesión española cuando llegan los Borbones a España, aunque en los vídeos anteriores ya comentamos todo lo del despotismo ilustrado en España, pero vamos a comentar algo que no hemos dicho hasta ahora. Y es que, lógicamente, como ya hemos comentado, llega una nueva dinastía tras la guerra de sucesión y los 2 reyes principales de este periodo van a ser Felipe V, del que ya hemos hablado, y su hijo Carlos III. Este será el monarca más representativo del despotismo ilustrado en España. Y, como ya dijimos, pues van a llevar a cabo una serie de reformas influenciadas por la Ilustración. Y hablando de política interior, pues como hemos dicho, se van a poner unas medidas en marcha, pero ya dijimos también que eso les causaría una serie de problemas. Vamos a hablar de uno de los problemas que no habíamos hablado hasta ahora y que es bastante destacable, como es el motín de Esquilache. Eso se produce durante el reinado de Carlos III. Esquilache era un ministro de Carlos III, ministro de Hacienda, también fue ministro de Guerra, y se produce una revuelta en Madrid que se extiende a otros puntos por una serie de elementos, pero la gota que colma el vaso, el detonante, va a ser que se promulga un bando por el que la vestimenta tradicional de los hombres tiene que cambiar. La forma tradicional es la capa larga y un sombrero de ala ancha, un sombrero que cubría el rostro. Y se va a hacer, según este bando, las capas tienen que cortarse y los sombreros tienen que cambiarse por sombreros de 3 picos. Aquí en la imagen, si lo vemos aquí a alguien deteniendo o cogiendo a una persona con ese tipo de sombrero de ala ancha y esas capas largas. Y aquí vemos cómo uno está cosiendo ese sombrero, transformándolo en un sombrero de 3 picos, y aquí están tomando medidas de la capa probablemente para cortarla. Y aquí vemos el traje, se puede decir que se permitía ese sombrero de 3 picos y esa capa, si lo vemos como por la altura de la rodilla. ¿Por qué se hace esto? Pues se alude a motivos de seguridad, porque de esta manera no se puede ocultar la identidad de quien la lleva, ni ocultar armas, ni que eran cosas que los delincuentes solían utilizar. Se produce un motín y lo que se pide es la destitución de todos los políticos, de todos los ministros extranjeros, Esquilache era italiano, y que se reduzca el precio de los alimentos, porque realmente lo que estaba detrás de eso era un encarecimiento de productos básicos como el pan, y llevó a una época de hambre entre la población de Madrid. Y como decimos, la gota que colma el vaso es el cambio de la vestimenta, pero había problemas internos, problemas anteriores. El monarca finalmente tiene que ceder, Esquilache es expulsado, es desterrado y se mejora el precio de los productos básicos. Respecto a la política exterior, España, al pertenecer a la Casa de los Borbones, va a aliarse con Francia frente a Gran Bretaña en una serie de conflictos, algunos ya lo hemos visto, y España va a participar en la Guerra de Sucesión de Austria, al lado de Francia. También va a participar en la Guerra de los 7 años, contra Inglaterra, y en la Guerra de las 13 colonias americanas, la conocida como Independencia Americana. España va a luchar del bando de los colonos frente a Gran Bretaña. Y en el Tratado de Paz que se firma tras la Guerra de las 13 colonias, España va a recuperar Menorca, que la había perdido con anterioridad. Pero el apoyo a estas 13 colonias va a tener a la larga un efecto negativo para España, ya que las colonias van a conseguir la independencia de Gran Bretaña y eso va a inspirar a los territorios de la América española, que a la larga pues conseguirán la independencia. Y España participó en cierto modo en alentar esos ideales. Bien, pues hasta aquí este vídeo y hasta aquí la unidad dedicada al fin del antiguo régimen. Espero que el vídeo os haya parecido interesante y gracias por verlo.